Saludos a todos. Estamos en el día 220, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro segundo de Crónicas, capítulo 24 al 26. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 24, versículo 11. Cuando llevaban el cofre a los inspectores del rey por medio de los levitas, se veían que había mucho dinero. Veía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar el cofre. Luego lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez y recogían dinero en abundancia. El rey y Joadá se lo daban a los encargados de las obras del servicio del templo de Yahvé, y estos tomaban a sueldo canteros y carpinteros para restaurar el templo de Yahvé, y también a los que trabajaban en hierro, bronce, para reparar el templo de Yahvé. Trabajaron pues los encargados de la obra, y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio. Restituyeron el templo de Dios a su primer estado y lo consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Joadá el resto del dinero con el cual hicieron objetos para el templo de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Joadá se ofrecieron siempre holocaustos en el templo de Yahvé. Envejeció Joadá y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien en Israel con Dios y con su templo. Apostasía y castigo de Joás. Después de la muerte de Joadá, vinieron los jefes de Judá a presentarse delante del rey, y entonces el rey les prestó oído. Abandonaron el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, y sirvieron a los troncos sagrados y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les envió profetas que dieron testimonio contra ellos, para que se convirtieran a él, pero no les prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joadá, que presentándose delante del pueblo les dijo: Así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito pues por haber abandonado a Yahvé. Él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio del templo de Yahvé, pues el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Joadá, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, que exclamó al morir: Véalo Yahvé y exija cuentas. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco, pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, se conjuraron contra él sus servicios. Por la sangre del hijo del sacerdote Joadá, lo mataron en su lecho y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simat la amonita, y Josabat, hijo de Simrín la moabita.
Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración del templo de Dios, se halla escrito en el Midrash del libro de Reyes. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. 6. Piedad y prosperidad relativas de Amasías, Osías y Jotán. Advenimiento de Amasías, capítulo 25. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando él reinó, estuvo afianzado en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos en conformidad con lo escrito en el libro de la doctrina de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo: los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos no serán ajusticiados por causa de los padres, sino que cada uno será ajusticiado por su propio pecado. Guerra contra Edom. Amasías congregó a Judá y estableció por todo Judá y Benjamín, según las casas paternas, jefes de 1,000 y jefes de 100. Hizo el censo de ellos desde los 20 años para arriba, y halló 300,000 hombres escogidos aptos para la guerra y el manejo de lanza y escudo. Tomó también a sueldo en Israel por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los efraimitas. Si vienen contigo, tú te portarás esforzadamente en la batalla, pero Dios te hará caer ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Respondió Amasías al hombre de Dios: ¿y qué hay de los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios: tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Y Amasías apartó los destacamentos que le habían venido de Efraín para que se volvieran a sus lugares. Ellos se irritaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas ardiendo en cólera. Infidelidad después de la campaña edonita. Amasías cobró ánimo y, tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal y dio muerte a 10,000 hombres de los seiríes. Los hijos de Judá apresaron vivos a otros 10,000 y, llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde allí, quedando todos ellos reventados. Entre tanto, la tropa que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorom, pero fueron derrotados 3,000 de ellos y se recogió mucho botín. Después de regresar a Amasías de su victoria sobre los edonitas, introdujo los dioses de los seiríes, eligió los dioses de ellos, se postró ante ellos y les quemó incienso. Se encendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado a los dioses de este pueblo que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Mientras él le hablaba, Amasías le interrumpió: ¿acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate, ¿por qué te han de matar? El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque hiciste esto, y no quiero escuchar, y no quieres escuchar mi consejo. El desastre de Bet-Semes. Amasías, rey de Judá, después de haber deliberado, envió mensajeros, y Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciéndole: ponte en marcha, que nos veamos las caras en la guerra. Joás, rey de Israel, envió una respuesta a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano:
dame tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. Tú te dices, he derrotado a Edom, por eso te lleva tu corazón a jactarte. Puedes jactarte de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Por qué provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá? Pero Amasías no hizo caso, pues era disposición de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por haber buscado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentó él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá cayó derrotado ante Israel, y cada uno huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo condujo a Jerusalén. Abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se hallaban al cuidado de Obededón en el templo de Dios y en los tesoros del palacio real, así como rehenes. Se volvió luego a Samaria. Muerte de Amasías. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de que hubiera muerto Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en el libro de reyes de Judá y de Israel? Después que Amasías se apartó de Yahvé, se tramó una conjura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él hasta Laquis y allí lo mataron. Lo condujeron a lomos de caballo y lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Comienzos de Osías, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que el rey hubo reposado con sus antepasados. Tenía Osías 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre. Amasías buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que lo instruyó en el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Poderío de Osías. Salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yabné y en el muro de Asdod. Restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Osías y su fama llegó hasta la frontera de Egipto porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra, salía a campaña por grupos, conforme al número de su censo hecho bajo la vigilancia de Yehiel, el escriba, y de Maasías, el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia era de 2.600 hombres esforzados. Hasta aquí parte del capítulo 26. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.